is that? One grain of Hola a sand. todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con strings y especialmente con el método indexOf. Para ello vamos a entender con un diagrama cómo funciona este método, como también dentro del código vamos a ver algunos ejemplos. También vamos a ver un poco las propiedades y características que tienen el método indexOf, como también vamos a crear nuestro propio indexOf y nuestro propio método includes. Los espero ahí. Veamos primero qué es lo que nos dice el desafío. Nos pregunta, ¿qué método te dice que el substring bird está en la posición 4 en el siguiente string llamado word? Vemos que nos da esta constante llamada word y tiene asignado el string de bird is the word. Las posibles opciones que nos da es length, indexOf, find y ninguno. Entonces empecemos por ahí, a entender cuál de estas propiedades o métodos realmente existen en los strings. Entonces, veamos que la propiedad length es la que nos brinda la longitud total de un string y el método indexOf nos devuelve el índice donde pertenece un substring dentro de un string. En cambio, el método find pertenece a los arrays. Entonces, de toda la lista nos queda solamente dos, length e indexOf. Vamos a enfocarnos ahora en indexOf. El método indexOf nos devuelve el índice de la primera ocurrencia de un valor especificado. Si el valor no es encontrado, entonces este método nos va a devolver -1. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer una constante title, el cual va a tener asignado el título de la última película del Señor de los Anillos. Posteriormente vamos a hacer otra constante llamada title indexes, el cual le vamos a asignar el split de title, pero a su vez vamos a mapear. Por cada carácter vamos a devolver un objeto con el mismo nombre que se va a llamar character. Y lo que queremos hacer ahora es usar una API que se llama consoleTable para relacionar o tener visualmente cada carácter con su posición. Vamos a guardar y vamos a ver cómo esto se ve hasta acá. Y vemos que tenemos 0, la T mayúscula. Por ejemplo, 4 tenemos la L de Lord. En la posición 9 tenemos la O de off. Y así podemos relacionar rápidamente cada índice con su carácter. Ahora vamos a ejecutar un console.log y vamos a hacer title indexOf. Y lo que queremos buscar ahora es, por ejemplo, rings. Y vemos que rings, esta palabra o este substring, empieza a la posición 16. Así que este console.log este indexOf debería devolver 16. Vamos a ejecutar esto por pantalla. Vemos que efectivamente nos devuelve 16. En el caso contrario, que nosotros busquemos una palabra que no se encuentre en este string, por ejemplo, vamos a buscar la palabra hobbit. Vamos a ejecutar de nuevo. Vemos que, como dice la definición, si no lo encuentra nos va a devolver -1. Veamos ahora el método indexOf usando diagramas. En este caso tengo el string de Quick Brown Fox Jumps y tengo separado cada carácter, como también tengo relacionado cada carácter con una flecha a su posición. Veamos qué sucede si yo ejecuto el método indexOf buscando la letra o el carácter T mayúscula. Vemos que la letra T mayúscula se encuentra en la posición 0. Eso es lo que nos va a devolver el método indexOf. ¿Qué sucede si buscamos un substring? En este caso quiero buscar la palabra D. Cuando trabajamos con substrings o con strings de más de un carácter, igualmente nos devuelve la primera posición donde comienza ese substring. En este caso la palabra D comienza también en la posición 0. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si quiero buscar la palabra quick o el string quick dentro del mismo string de Quick Brown Fox Jumps? ¿Qué posición o qué índice nos va a devolver el método? En este caso nos devuelve 4. Veamos otro ejemplito. ¿Qué pasa si buscamos la palabra fox? Vemos que fox comienza en el índice 16 y este es el que nos va a devolver el método. Corroboremos ahora lo que acabamos de ver en el diagrama, pero en código. Así que yo tengo preparado todo el código, vamos a corroborar uno a uno cada uno de los ejemplos que acabamos de ver.
Vamos a preguntarnos cuál es el índice de la letra T. Esto nos debería devolver 0. Perfecto. El substring D también nos debería devolver 0. Vamos a ver quick, que nos debería devolver 4. Y por último vamos a fox, que este nos debería devolver 16. Genial. Lo que acabamos de ver en el diagrama se corrobora recién con el código. Vamos a ver algunas propiedades y características del método indexOf. Por un lado, sabemos que este método es case sensitive. Esto quiere decir que de alguna manera distingue entre mayúsculas y minúsculas. También se puede usar para chequear si un substring existe en el string. Ya sabemos que si nos devuelve un índice es porque este existe realmente. Esto se utilizaba mucho antes de que exista el método includes. El método includes sí nos devuelve un true o false dependiendo si ese substring existe en el string. También se le puede proporcionar un segundo parámetro, que también es un índice, para que busque a partir de ese parámetro. Por otro lado, también tenemos el método indexOf, que en vez de devolver la primera ocurrencia del substring, nos devuelve la última ocurrencia del substring que estemos buscando. Y por último, existe el mismo método en los arrays, para buscar el índice de un elemento. Bien, ahora ya vimos un poco de las propiedades y los métodos de los strings, como también vimos en especial el método indexOf. Volvamos al desafío y tratemos de hallar la solución. Sabemos que tenemos que hallar o resolver a través de un método que nos devuelva la posición del string bird o el substring bird. Sabemos que find no existe en los strings, así que lo vamos a descartar. Sabemos que length nos devuelve solamente la longitud. Y sabemos que ninguno no es, porque ya sabemos que indexOf nos va a ayudar. Así que vamos a elegir indexOf. Pero antes vamos a ejecutar un console log para ver si realmente esto es así. Vamos a preguntar cuál es el índice de, en este caso, la palabra bird. Y posteriormente vamos a ejecutar este indexOf. Entonces vamos a hacer word.indexOf de la palabra bird. Vamos a cambiar estos caracteres para que sean template strings. Y vamos a ejecutar este código. Teóricamente nos debería devolver 4. Perfecto. El índice de bird es 4. Ahora sí, volvemos a la página de los desafíos. Vamos a elegir indexOf. Y hasta acá llegamos. Como paso extra vamos a programar nuestro propio indexOf, como también nuestro propio includes. Bien, empecemos con el indexOf. Para eso voy a llamar una función que tenga el mismo nombre. Y sabemos que necesitamos dos cosas en esta ocasión. Necesitamos un string por un lado y un substring por el otro. El string para buscar este substring que nos brinda por parámetros. Y principalmente voy a definir una constante llamada allWords, que le voy a asignar un array. Posteriormente voy a hacer un for loop, donde voy a iterar por cada uno de los caracteres del string. En este caso vamos a empezar con un índice igual a 0. Vamos a, por cada iteración, chequear que el índice sea menor a la longitud del string. Y vamos a ir aumentando en 1 este índice. Vamos a hacer una constante llamada word, el cual va a tener el valor de aplicar el slice del índice que nos está llegando. Ahora vamos a ver cómo se ve ese word. Vamos a ir logueándolo. Y después lo que vamos a hacer es un allWords.push y vamos a empujar o insertar un objeto que tenga este word y también tenga el índice. Posteriormente vamos a hacer una constante llamada word y vamos a usar el método find para buscar el word. En este caso vamos a hacer un structuring de word y vamos a chequear si este es igual al substring que nos envía por parámetros. Posteriormente vamos a devolver un word.index y si este no llegase a existir vamos a devolver -1. Vamos a loguear un poco también la constante word y vamos a ejecutar un ejemplo. Vamos a hacer console log indexOf. Vamos a llamar the quick y vamos a pasarle como segundo parámetro
el string quick, el substring quick, y veamos que esto nos debería devolver 4. Vamos a ejecutar esto, vamos a comentar el ejemplo anterior. Vamos a ver qué sucede. Veamos primero estos words que tenemos acá. Vemos que acá tenemos los slice. En la primera iteración hicimos un slice del índice 0, es decir que slice de 0 nos va a devolver de quick. Slice en la segunda iteración, slice de 1 nos devuelve g quicks. Slice de 2 nos devuelve e quick, es decir que vamos a ir como sacando los primeros caracteres de todo el string e ir almacenándolos en un array. Eso también podemos hacer para mostrarlo. Vamos a mostrarlo también cómo queda ese array. Que nos queda todos los strings formados del principio al final con cada uno de esos índices. Y después lo que hacemos cuando ejecutamos el find, chequeamos si alguno de estos words que tenemos acá en la consola es igual al substring que enviamos por parámetros. En este caso tenemos en este objetito acá tenemos la palabra quick en el índice 4 y acá vemos que el find nos devolvió justamente ese elemento, word quick index 4. Y por último, en la línea 165 chequeamos eso. Si word.index existe, es decir que esto es un objeto y tiene la propiedad index, queremos que devuelva efectivamente esto. Si no existe, lo que vamos a hacer es devolver -1. Ya que el método find, en caso que no encuentre ningún macheo, es decir que no encuentre un word igual a substring, va a devolver undefined. Veamos un ejemplo donde eso sea así. Vamos a buscar ahora quick con la palabra Q o con el carácter Q en mayúscula. Vamos a hacer limpiar la consola. Bueno, acá tenemos un problemita. ¿Qué pasa? Podemos debuguearlo en vivo. Vemos que nos devolvió undefined y cuando hacemos undefined de la propiedad index, eso nos rompe el código. Porque no podemos leer una propiedad de undefined. Entonces vamos a usar el optional operator para chequear si ese elemento, esa propiedad index realmente existe. Y si no, vamos a defaultear a -1. Vamos a limpiar de nuevo. Vamos a ejecutar esto. Y ahora sí. Vemos que al final nos devuelve -1. Vamos, si quieren, limpiamos un poquito los logs. Ejecutamos de nuevo esto. Vamos a ejecutar uno solo de los logs. Vemos que efectivamente nos devuelve -1. Ahora, como pasito extra, lo que quiero hacer es que yo pueda mandarle un parámetro al indexOf para que sea case insensitive. En este caso, vamos a mandarle un parámetro más y vamos a llamarlo isCase insensitive. Por defecto va a estar en false, por eso usamos este default parameter, asignándole false en caso que no mandemos nada. Y lo que vamos a hacer es parsear esta word dentro del loop. Entonces vamos a chequear si este case insensitive es true. En caso que lo sea, vamos a hacer un word to lowercase. Y si no, vamos a devolver el word tal cual es. Y en el push vamos a decirle que word ahora es parsed word. Y antes de hacer el find vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un parsed substring. Y vamos a chequear si isCase insensitive es true. Y en caso que así lo sea, vamos a hacer un to lowercase del substring. Y si no, vamos a devolver el substring tal cual es. Y en vez de chequear por el substring, vamos a chequear por este parsed substring. Ahora, por defecto, esto nos debería devolver igual -1. Pero si le pasamos el flag en true, nos debería devolver la posición 4 igualmente. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos codear nuestro método includes. Vamos a comentar este log y vamos a empezar nuestro método includes. Para el método includes podemos usar tanto el indexOf nativo como el que acabamos de crear. En este caso, si quieren, podemos usar vamos a usar el que nosotros acabamos de crear. Vamos a hacer un function includes. También va a recibir un string, un substring. Y vamos a llamar una constante índice y le vamos a asignar string.indexOf de substring. Y vamos a hacer otra constante que se va a llamar isFound.
isFound lo que vamos a chequear es que esto sea distinto a -1. Si esto es distinto a -1, va a ser true, por ende va a ser encontrado. Y por último devolvemos isFound. Acá estamos usando el método nativo, como ven, de JavaScript. Vamos a llamarle este includes native. Y si no, también podemos hacer nuestro propio includes. Y en este caso vamos a ejecutar el index of que acabamos de crear. Vamos a pasarle nuestro string, nuestro substring. Y también le podemos pasar nuestro flag, isCase insensitive, asignarlo en false y enviarlo como parámetro de nuestro index of. Ahora lo que quiero que hagamos es que copiemos el mismo ejemplito que ejecutamos hoy, pero en vez de index of vamos a ejecutar por un lado includes native y por el otro lado includes. Veamos que el primero nos debería devolver true. Veamos si esto es correcto. Perfecto. Y el segundo, sin el flag, nos debería devolver false. Y pasándole el flag como ejemplo, nos debería devolver true. Genial. Bueno, espero que hasta acá les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y los veo en el próximo video. Muchas gracias por estar.